¿Qué onda? ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez al podcast IC662 Big. Pues me da muchísimo gusto volver a saludarlos a todos, ya que nos encontramos en el inicio de la segunda temporada del podcast. Después de casi un año, ya empezamos otra vez. Tenemos caras nuevas en este podcast. Vamos a encontrar a conductores nuevos del año que no tuvimos el año pasado. Entonces, pues prácticamente me gustaría introducir a una adquisición nueva, prácticamente alguien que nos ha estado acompañando y nos acompañó en varios capítulos. ¿Cómo estás, Jimé? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jimena Sánchez. Pues nada, está interesante llegar a la ICE. Y bueno, grandes acompañantes ustedes, por cierto. Ahora estoy en un dilema porque, bueno, ahorita que presentes al otro host, Ajá. porque es mi dilema, porque luego nos vamos a confundir ahí en los nombres. Pero bueno, Mira, estaría muy chido que, por ejemplo, tú nos llames, no sé, Lalo 1, Lalo 2 o Eduardo y estaría Lalo. genial. Es No, que yo siempre ajá. me confundo con ustedes cuando le digo a Lisandro, no, oye, ¿le puedes decir a Lalo? Y me dice, ¿qué Lalo ya? Y digo, Está bien ok, cañón. está Es cañoncito. que cambiamos mucho de contexto. Después de un año de, de, de que no tuvimos podcast por estas cuestiones técnicas, pues bueno, yo ya no me encuentro en la presidencia, amigos. Ya Elisandro ya se encuentra ahora en la presidencia del partido. Sí, porque sí es bueno aclararlo, porque luego van a quedar así como que, otra vez este chico que estuvo conduciendo algunos capítulos. No, yo ya estoy en otra área. De hecho, Jime acaba de entrar en el capítulo, es un miembro. ¿Cuándo entraste, Jime? En enero, en Ok, enero. en enero, eh, perfectísimo. Y bueno, pues aquí tenemos al gran Lalo Ortiz. Él nos estuvo acompañando un poquito en el podcast, no de ICE, sino de Dos Burros en Aprietos, digámoslo así, como un conjunto del mismo podcast. ¿Cómo estás, Lalo? Un gustazo ya tenerte aquí otra vez. Hola Lalo, ¿qué tal? Pues igualmente otra vez estar aquí, como comentas, estuve junto con Martín en Dos Burros en Aprietos, al igual que en dos episodios de la primera temporada del podcast de ICE. Y pues como bien dice, ¿no? Las mejores cosas tardan en llegar. Ya Y sé, pues amigo. la segunda temporada, como comentas, casi un año que se llevó por ahí, pero bueno, se vienen buenos temas. Sí, pues, o sea, en este capítulo, pues yo tuve la oportunidad de conducirlo de hecho, con el presidente Lisandro, y a mí me pareció muy genial poder compartir con todos nuestros escuchas este podcast. Jesús, en este caso, pues, fue nuestro invitado, Jesús Ayala Cobos, expresidente de la ICE, del TEC de acá de Reynosa, y pues prácticamente él, bueno, de hecho Melanie estaba acompañándonos en la coordinación y que todo estuviera bien, y Melanie quedó inspiradísima de lo que se habló. Eh, a mí me gustaría comenzar con eso, dejarles a nuestros escuchas esa espinita de que se queden, porque va a estar increíble. Motivación versus inspiración. ¿Qué piensan de este No, título? hombre, A ver, a Tan ver. solo con el estamos título te atrapa. diciendo? Ajá. Titulazo, no. Pues es que Cuéntenos. lo abordó Jesús de una manera que ustedes van a quedar impactados. A mí me gustó muchísimo el hecho de que para él no existe la motivación. Para él no hay un término o vamos a decirlo así, un concepto de motivación. Siempre va a haber inspiración, no motivación. Entonces eso me quedó bien marcado. Nos recomendó inclusive libros como para poder, vamos a decir, compaginar un poquito más este tema. Y bueno, volviendo con Jesús, pues Jesús es un personajazo dentro de la ICE de la región 13. Es alguien que inspiró a muchísimos chicos dentro de la misma. A mí también lo hizo, porque él fue uno de los pioneros, o digámoslo así, de los que empezaron a moverse en la pandemia, del cómo poder hacer herramientas. Entonces, si algo salió de ahí, o del podcast, pues fue a partir de una reunión que tuvimos con presidentes. En ese momento, pues yo era presidente y él también. Y pues nada, o sea, se organizó una reunión nacional y ahí pues la rompimos haciendo esas reuniones, él especialmente en la organización. Y no sé, la verdad a mí me encantó todo lo que se pudo abordar en el podcast. Entonces no sé ustedes qué piensen de lo que les acabo de comentar. Yo,
No sé, Lalo Ortiz, pero yo fue como de, motivación versus inspiración. Dije, oye, va a estar bueno esto. Creo que tenemos esos términos como muy Sí, arraigados, podríamos decir que tal vez a veces Sí, decimos son lo mismo, ¿no? Motivación, inspiración, tal vez a veces lo usamos hasta como sinónimos, pero el hecho de que nos estés spoileando un poquito de lo que se va a hablar no, en el capítulo, no. Y bueno, no, una no fuerza, spoileando, que nos le- estés dando esa introducción, les pues. puse, les fuerza, acabo, fuerza de esas palabras. Dices, Sí, no, claro, motivación, inspiración. La neta son palabras así intensas. Ujú, Y dices, no, o sea, se viene algo sí, bueno. claro, y que en muchas Esperamos ocasiones no conocemos. sí. Esperamos que muchos, igual que nosotros, estén igual de emocionados por escucharlo y salir igual de inspirados que Eduardo Barrera en esta ocasión. Me gustó muchísimo, les comento, me gustó muchísimo y espero que a ustedes también les guste nuestro primer capítulo. Y algo que también le mencionaba a Elisandro en esta introducción al podcast, es que viejos, o sea, todavía no se acaba la pandemia. O sea, el podcast lo usamos como una alternativa de actividades de ICE Y como la para pandemia poder, sigue. y la pandemia sigue, como que, ay. En este momento, probablemente alguien esté llorando igual que yo, así como, bro, todavía sigue. Pues miren, o sea, si podemos nosotros crear contenido de alguna u otra manera con esto, pues esperemos, ¿no? Que a nuestros escuchas y a todos los que nos estén pues escuchando en este momento, pues les guste, lo compartan y sepan que nuestras actividades en ICE no paran, independientemente de una pandemia o no, pues vamos a seguir con ustedes, vamos a seguir acompañándolos y bueno, no me queda más que pues agradecer acá a nuestros hosts que van a estar en todos estos capítulos de esta segunda temporada, a Jimena y a Lalo por esta oportunidad que tengo de poder introducir todos nuestros capítulos. Y pues nada, no sé qué quieran agregar antes de poder iniciar ya nuestro podcast. Pues yo nada más, si quieren quedarse a escuchar motivación versus inspiración, este es su momento, chicos. Pues bueno, con esto vamos a introducir nuestro capítulo. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en la siguiente presentación. Hasta luego y quédense, quédense por favor a su podcast. Muchas gracias por Ahí, escucharnos. Hola, ¿qué tal? Pues me da muchísimo gusto volverlos a saludar después de prácticamente un año y cacho. Me presento de nuevo, soy Eduardo Barrera y en este momento pues estamos grabando la segunda temporada del podcast de ICUP. Me da mucho gusto el poder compartirles de nuevo por este medio y pues ahora sí que traemos invitados de lujo en esta ocasión y en esta temporada. En esta ocasión me acompaña mi compañero Elisandro, el presidente del capítulo 662. ¿Cómo estás, Elisandro? Hola Eduardo, muy bien, gracias. Y pues como dices, es un gusto poder estar de nuevo con ustedes, amigos y compañeros que nos escuchan. Y qué mejor forma de hacerlo que con dos personas muy importantes que tienen muchísima experiencia y que estoy seguro que van a sacar una muy amena plática para nosotros. De hecho, ahorita lo que me estoy acordando, viejo, es que pues prácticamente esta actividad del podcast la hicimos para generar actividad en la pandemia, ¿no? Y o sea, esto todavía sigue, entonces, de verdad, para mí ha sido toda una experiencia atípica, de vamos a hacerlo así, de sacarle algún provecho de algo. Entonces, yo siento que nuestro invitado también nos puede dar una cátedra, ¿no? De las actividades que se pueden desarrollar a distancia, ¿no? O sea, que esto no se detenga, o sea, que al final esto pueda seguir. Y pues bueno, sin más por el momento, pues les quiero presentar a nuestro invitadazo de hoy. Él prácticamente es muy conocido en toda la región 13 por su liderazgo, por su actividad y por su, pues puedo decir por su trabajo en general, ¿no? En este caso nos acompaña Jesús Ayala, expresidente del capítulo 678 de Reynosa. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola Eduardo, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que les agradezco a todo el capítulo 662 por esta invitación, esta colaboración y siempre es un gusto poder compartir un poquito de lo que hemos aprendido a través de ICE, ¿no? Es poder retribuir un poquito de todo el valor que nos hemos llevado dentro del grupo voluntariado, como son los capítulos estudiantiles aquí en México.
Sí, ¿no? O sea, yo siento que al final o un miembro nuevo, en este caso, los que llegan y como que no tienen como mucha noción, no saben el impacto, ¿no? Que puede tener el estar en ICE, ¿no? O toda no sé, ¿cómo te puedo decir? El trasfondo que conlleva. En este caso, a mí siempre me quedó bien marcado cuando llegué a la presidencia en su momento, la red tan grande que tiene ICE y todas tus oportunidades de poder crecer. No sé cómo tú lo has visto en este caso. Sí, cuando llegué también a la universidad fue lo mismo, o sea, fue muy sorprendente ver que aquí en mi ciudad había un grupo estudiantil justamente en la universidad. Quiero dejar claro, cuando yo entré al tecnológico, que es donde yo estoy en el sistema TECNM, Tecnológico Nacional de México, no sabía que existían estos grupos, así que fue por pura casualidad que justamente en la carrera que escogí, que fue Ingeniería Industrial, se dio la oportunidad de poder ingresar al capítulo estudiantil del que pertenezco, que es el 678, o bueno, donde participé y colaboré durante 4 años de servicio con ICE y es bastante bueno todo lo que tú puedes sacar a partir de la red de contactos. No solamente están en México, están en América Latina, están también en la parte norte, en Canadá, en Estados Unidos. Y por ahí también me sorprendí cuando había capítulos en Italia, había capítulos en África, había capítulos en Asia. Entonces no es algo solamente aquí en México, sino es algo realmente, es una red global como tal que prácticamente de estudiantil tiene muy poco, porque sí es bastante profesional y sí es bastante, eh, como profesional, es bastante seria. Es una red como tal, de profesionales. Y bueno, basándonos en tu recorrido en este ámbito que es muy amplio, creo que la mayoría de los compañeros que nos escuchan tienen una duda muy grande y es cómo cambia la forma de trabajar con personas de otros lugares, ya que creo que es un punto muy interesante y que muchas personas no tomamos en cuenta, ya que estamos acostumbrados algunas veces a trabajar solo con personas de nuestra zona que tienen una forma de pensar, de vivir, incluso muy parecida. Entonces, al tener este contacto externo con personas completamente random de otros lugares, creo que sí te forza a adaptarte, ¿no? Fíjate que la característica principal en todo eso, yo no lo veo tanto como personas random, porque al final comparten algo entre regiones, que son chavos que están buscando algo más que solamente las clases, que solamente estar cumpliendo con lo clásico, ¿no? Que es cumplir tus tareas, pasar tus materias, sino como que les tienen esa inquietud, esa curiosidad de qué más se puede hacer aprovechando la universidad. Entonces, precisamente cuando toca cómo es trabajar con personas de otros países, de otras culturas, de otras formas de creencias incluso, pues es muy enriquecedor. Y además que justamente ahorita en tiempo de pandemia no es algo nuevo, porque ya se venía trabajando de tiempo atrás el tema del home office y el tema del trabajo remoto. Cada vez es más constante, y lo vamos a empezar a ver mucho aquí en México, que empresas de industria tecnológica, no solamente de manufactura o de industria como tal que conocemos de extracción, lo tradicional, sino industria de tecnología, lo que es programación, lo que es inteligencia artificial, todo lo que es machine learning y estas nuevas herramientas de industria 4.0 e industria 5.0, van a empezar a fijarse en poder contratar talento remoto, es decir, dejan de existir las compañías que trabajan de manera presencial en oficinas y llegamos a una etapa o a una era donde ahora se trabaja aún como ingeniero industrial de manera remota, donde tú empiezas a aplicar las herramientas de Lean Manufacturing, las herramientas de Six Sigma y de cualquier otra metodología de la mejora continua, se hace Core Tools, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso ahorita Scrum, que no es tanto de ingeniería, pero cada vez lo empezamos a ver o escuchar más seguido, que va a ser incluso un requerimiento que las empresas están buscando en sus potenciales colaboradores. Entonces, trabajar con personas de otras culturas y de otras regiones te ayuda muchísimo a prepararte para cuando te toque ya una vez egresar de la universidad y tener tus primeras experiencias como profesional, ya llegas con algo de kilometraje, con experiencia sobre cómo desenvolverte en estos entornos digitales, que es muy diferente a trabajar de manera presencial en las clásicas empresas que normalmente conocimos, ¿no? De niños y que probablemente tú nos proyectamos cuando entramos a la universidad, no, yo quiero trabajar, no sé, en la Ford, yo quiero trabajar, no sé, en la Volkswagen, pero pues la actualidad nos está dando más oportunidades de ir más allá, no solamente incluso las ensambladoras, sino ir a otras industrias, no porque sean malas, sino porque cada vez la diversificación se va facilitando a que también nosotros como mexicanos, como profesionales mexicanos, podamos estar inmersos y participar de manera activa. Sí, ¿no? O sea, está muy cañón lo que dices, viejo, porque
pues al final, no sé, yo soy un fiel creyente de que una persona en el trabajo tiene que ser imprescindible. En este caso ya es algo, ¿cómo te puedo decir? Emergente, en el sentido de que me dices ya estamos en industria 4.0, 5.0, en donde prácticamente ya, sí, nos estamos moviendo a distancia y la pandemia potencializa este tema, en el sentido de que ya ahora sí todos de tajo y de cajón nos vamos para ahora a distancia, ¿no? Entonces es muy interesante. Yo, de hecho, pues les comparto un poquito de mi trabajo como practicante, ¿no? Ahorita ya estoy como practicante y pues prácticamente hacemos MRP para Estados Unidos, o sea, ni siquiera para aquí en México. Entonces sí es bastante, a mí en lo personal sigo yo fascinado con lo que estoy aprendiendo, apenas son mis primeros días, pero pues sí, prácticamente y te doy toda la razón en todo lo que dices. Es algo nuevo, es algo que llegó para quedarse y bueno, esa interacción pues sí, ya la tenía como kilometrada, como comentas, ¿no? O sea, de ya poder hablar con alguien de otra región, en mi caso, pues yo no tuve esa conexión con otros países. Es lo que te iba a preguntar, viejo, ¿tú llegaste a tener alguna comunicación con capítulos de Latinoamérica, pues de otros países, ¿no? ¿Sí, sí llegaste a Sí, tener eso? sí, justamente me tocó especialmente con Perú, me tocó también Ujú. con Colombia, con Ecuador, por ahí también con Chile. En el caso con Chile sucedió algo muy interesante. No era precisamente ICE, Ajá. pero era una organización muy similar llamada CLEIN, CLEIN. Es muy parecido al ICE, va por el mismo camino, pero sí hubo muchísimas colaboraciones, incluso se dieron reuniones de este tipo, de networkings, también se dieron, colaboramos en un video, y en ese video aparecieron también capítulos te digo, de Europa, de Asia, de África, y fue bastante, bastante, bastante Qué chido. interesante. Como anécdota me queda mucho el recuerdo de que justamente cuando aparecemos nosotros de México, representando a, en este caso, Reynosa, que es donde yo pertenezco, justamente al siguiente clip, enseguida, sale un chavito de Canadá. Y la diferencia entre lo que era la complexión, lo que era el físico, es bastante diferente. Se supone que éramos de la misma edad, pero es muy bonito ver esa riqueza cultural que se da en esta clase de colaboraciones. Sí, claro. Entonces, por ahí nada más nos queda la anécdota, y pues sí, sí fue de muchísimo valor para las personas que participamos en esta clase de trabajo. Ahora, otro punto importante es que la mayoría piensa que ICE trabaja para ICE, cuando en realidad ya cuando estás dentro te das cuenta de que no es un trabajo interno solamente, que no solo traes beneficios para los miembros del capítulo, de los distintos capítulos, sino que es un beneficio más grande que nosotros como capítulos de unidades podemos llevar a nuestras escuelas, ¿no? En este sentido, ¿cuál ha sido una experiencia que te haya marcado, que hayas dicho, yo siento que esta dejó muchos beneficios o pues aprovecharon muchos compañeros, ya sea de la escuela, del estado o incluso si nos queremos extender un poquito más, pues también estaría súper bien. Sí, ICE lo que tiene también como parte de los beneficios es el tema de las becas, ¿no? Que aquí en México es bastante poco conocido. En Estados Unidos es muy popular porque pues, prácticamente es el país nativo de esta organización. Pero particularmente las universidades que también aprovechan esta clase de beneficios son muy pocas. Entonces, cuando en nuestra escuela nos dimos cuenta que sí estaban estos beneficios, simplemente era cosa de buscar, hacer los trámites. Como, así como tú lo preguntas, Elisandro, uno de los mayores beneficios que yo observé fue la posibilidad de que tú te pusieras enfrente de una empresa para poder platicar con los directores o con las personas súper encargadas responsables, porque no va fulanito, no va Elisandro, no va Jesús, no va Eduardo a presentarse, sino vas con el nombre de ICE. Esto te respalda muchísimo y no te van a tratar de la misma manera a como si tú llegaras simplemente ordinariamente, ¿no? Sin nada que te respalde. Entonces, esa fue una de las principales ventajas, porque al momento de estar organizando eventos, simposios, congresos y esta clase de actividades que te permite realizar a nombre de ICE, pues ganas muchísimas relaciones muy importantes. Tal vez el caso, me tocó observar de primera mano cuando me era vicepresidente, que a nuestra presidenta en turno, las personas que nosotros llegamos a invitar de las empresas a dar conferencias, se contactaron con ella, se la buscaron. Es decir, para las residencias, para las prácticas, ella no ocupó buscar un lugar donde poder hacer sus residencias. A ella la buscaron y le dieron diferentes ofertas. Yo creo que ese es el dueño de cualquier estudiante de una carrera Sí, universitaria, sí, que no tenga claro. que estar batallando con el tema de estar buscando un lugar para acomodarse, ¿no?
Entonces, esto de ICE es uno de los mayores beneficios que tiene. La plataforma te permite conectar de manera directa con directores, presidentes de otras organizaciones, ejecutivos en empresas, y tener que brincarte, o bueno, no brincarte, pero te agiliza la parte de que te conozcan en una potencial empresa donde tú puedas llegar a trabajar más adelante. Sí, no, o sea, sí está bien cañón esa parte de la conexión. Yo, no sé, yo no tuve la suerte, ¿no? Como tu compañera, en este caso presidenta en ese momento, a mí sí me tocó, pero pues prácticamente, como les comento, a mucha gente que empieza, ¿no? En la universidad, vete buscando una actividad, vete metiendo un capítulo estudiantil, en este caso sí es hice mucho mejor, pero pues sí, o sea, prácticamente lo que ahorita ya están buscando las empresas es ese sentido de liderazgo, ese sentido de identidad que generan ese tipo de actividades dentro de una unidad, por ejemplo, puede ser ICE, y pues vuelvo a lo mismo. Ahorita no estamos como para darnos el lujo de solamente llegar con nuestras materias y, mira, dame trabajo, ¿no? O sea, sino que ya hay un montón de habilidades que nosotros tenemos que desarrollar aparte de ello. Y yo siento que, pues, ICE es la plataforma perfecta. Yo recuerdo cuando yo entré a ICE, yo recuerdo que estaba en tercer semestre de mi carrera y pues prácticamente era pues, un chicuelo, ¿no? En medio de gente que sabía bastante de medio tenía contactos y tenía muchísimas, pues vamos a decirlo así, facilidades para, inclusive, ¿no? Mucha gente dice que ICE nos ayuda inclusive a poder hablar en público, ¿no? Te quita hasta ese mismo miedo. Por ejemplo, pues estas plataformas que ahorita tenemos que usar a través de la pandemia. Eso te iba a preguntar yo. Se fueron los simposios, se fueron los congresos, viejo, se fueron los talleres en cuestión de este tipo de pandemia. ¿Cómo fue esa transición tan repentina de ustedes? Por ejemplo, nosotros tuvimos lo del podcast, ¿no? Pero ustedes, ¿qué desarrollaron o qué hicieron a la hora de que llegó la pandemia y dijeron, chale, tenemos que movernos de alguna u otra manera porque si no, pues nos va a comer el tiempo y aquí se va a quedar nada más el nombre de adorno, ¿no? Entonces, pues no sé, ¿qué nos gustaría compartir? En nuestro caso, en Reynosa, en el capítulo 6, 7, 8, justamente me tocó a mí que en la gestión como presidente el tema de la pandemia. La planificación que se hizo con la mesa directiva, ahora sí que fue la colaboración de todo el equipo entero del capítulo, pues desarrollar actividades que permitieran el alcance y el impacto que estábamos buscando en cuanto a los temas. Lo que tuvimos que hacer, que veníamos haciendo el simposium, por ejemplo, ¿no? Era de manera presencial, era un evento local. Entonces, lo que hicimos en nuestro caso, desarrollamos toda una semana, no solamente un día, sino que toda una semana de actividades con conferencias, talleres, también en este caso un concurso de proyectos que realizamos de manera virtual. Incluso nos fue mucho mejor en cuanto al tema del alcance, porque por primera vez tuvimos la oportunidad de tener una conferencia desde España, en vivo desde España, sobre un tema de inteligencia artificial. También pudimos conectar y hacer una colaboración con una universidad de Texas, en Estados Unidos, que nos permitió tener a dos de sus docentes, de sus académicos, para que también dieran una conferencia y tener esta clase de actividades, ¿no? Por ahí también hubo un panel binacional México-Estados Unidos, tratando sobre el mismo tema de la pandemia, de cómo iba a afectar a la formación del ingeniero industrial. Entonces, fue bastante enriquecedor porque tuvimos un impacto de llegar a mucha más gente, 3 veces más gente de lo que normalmente conseguíamos de manera local. Y también se quedó guardado en redes, es decir, al momento de que se transmitió estos eventos, que además fueron gratuitos, no tuvieron ningún costo para los participantes, para los asistentes, se quedan guardados, ¿no? Para que nosotros lo podamos repasar una y otra vez cuando nos quisiéramos. Y el recuerdo de que alguna vez cuando tú formaste parte de ICE, tú estuviste ahí, tú hiciste que eso pasara, o sea, tú fuiste parte de ese evento como organizador. Y es algo también que te da muchísima facilidad porque muchas personas te están observando. No es lo mismo que tú hagas un evento local donde probablemente no vas a llegar a que te conozcan personas del medio donde tú quieres involucrarte, a que, por ejemplo, en redes es mucho más fácil estar llegando a recursos humanos, a otras empresas, a directores, para que te conozcan, ¿no? Para que ellos vean lo que estás haciendo de manera agilizada a través de estos eventos. Continuando con este tema del proceso de pandemia que todos tuvimos que pasar, creo que
concordamos al decir que la adaptabilidad del ser humano, tanto en la vida diaria como en el aspecto de la industria y como ya se mencionó como capítulos, es muy importante. ¿Hay algo en especial que hayas dicho, esto lo desarrollé en pandemia y me ayudó hasta la fecha en cuanto a proyectos, escuela, trabajo y que haya sido producto de ICE? Sí, creo que sin duda la colaboración con otros capítulos, porque cuando estábamos presencial, Eduardo no me va a dejar mentir, era bastante, eran muy contadas las veces que tú le hablabas a otro capítulo, que fuera en otra ocasión fuera del Congreso. Es decir, cuando hacía un Congreso Nacional, todo estaba genial, ¿verdad? Porque te reunías con todos los demás presidentes y todo este rollo. Las reuniones mensuales que hoy hacen entre presidentes y vicepresidentes, de manera presencial no No existían. Por existían. menos Ujú. se habían pausado, porque tengo entendido con anteriores presidentes de hace varios años, sí se daban de manera contada. Pero pues existió una temporada en que no estuvieron. Esto fue antes de la pandemia. Llega la pandemia y fue justamente en mayo del 2020 cuando con Etelia, que también es una super crack, leyenda Ay, no. dice, de Madero, hicimos una colaboración y dijimos, oye, Telia, ¿por qué mejor no hacemos una sesión de presidentes y vicepresidentes? Y esa fue la primera ocasión en la pandemia, desde que inició, que nos reunimos como presidentes y Sí. vicepresidentes de capítulos estudiantiles. Sí, yo me acuerdo bastante, perdóname, Bejo, por interrumpirte, yo me acuerdo bastante de esa ocasión. Fue la primera vez que yo pude decir, aquí es donde donde pues, están todos los demás. No me daba cuenta de lo increíble que se veía. Sí me acuerdo que tú lo estabas organizando y me acuerdo que también lo estaba organizando Etelia, que de hecho también ella está invitada al podcast, entonces creo que también va a aportar muchísimo a esta temporada. Pero pues prácticamente, pues sí, de verdad, en esa ocasión, yo lo digo por experiencia, ¿no? Que a mí me consta que estuvimos ahí, Jesús y yo, pues prácticamente, pues ahí fue donde dijimos, wow, todo lo que nos perdimos por esto, ¿no? O sea, por no aprovechar los medios que teníamos como para poder reunirnos entre todos. Y la verdad, eso es algo que yo sí te puedo, ¿cómo te puedo decir? Reconocer. Tú ahí plantaste la semillita junto con Ete, como para poder hacer este tipo de reuniones con los demás capítulos. Entonces, si hay algo que de verdad no solamente yo, sino muchos expresidentes en este caso, o presidentes que todavía siguen en gestión, pues es esa conexión que hicieron. La verdad, eso sí se los debo reconocer bastante chido. O sea, fue algo muy chido. La verdad me gustó muchísimo. Sí, porque incluso si estamos hablando de que de manera presencial, antes de la pandemia, no le hablabas ni siquiera al capítulo que tenías en la otra ciudad, ahora ni siquiera toquemos el tema de cómo era contactar a capítulos de otros países, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, Lisandro, yo diría que fue justamente el contacto, el networking de manera remota con otros capítulos y con otras organizaciones. Sí, y concuerdo mucho en ese sentido, ya que cuando recién entré fue cuando se empezó a tener un contacto más cercano con lo que viene siendo la sección o región de Estados Unidos, y nos empezaron a llegar invitaciones a ponencias, obviamente virtuales, pero de universidades importantes de allá. Entonces, el tener estos medios y compartirlos a más personas de la unidad, en nuestro caso de la comunidad politécnica, creo que es uno de los grandes logros que ha traído esta virtualidad, ¿no? Esta nueva modalidad que a lo mejor ya estaba, pero no explotábamos hasta antes de esta situación. Así es, totalmente. Incluso me recuerdo una ocasión, no sé si estuviste presente, un congreso que hizo un capítulo que fue de Pittsburgh, Atlanta, realmente no recuerdo bien el dato del estado, pero fue virtual. La cuestión aquí es que tenía muy buenas pláticas. Lo que más recuerdo del congreso del evento en cuestión es que tenía muy buenas pláticas, pero brother, nada más había 20 personas en la sesión, es decir, tenía muy poca afluencia. Yo me sorprendía, ¿verdad? Porque el tema, no manches, es decir, ¿cuántas veces tú ves la oportunidad de escuchar a una persona con tal trayectoria, con tal experiencia? En este caso era una profesional, una doctora en ingeniería, que era ella gerente, pero con especialidad en Lean Healthcare, que es todo lo que es aplicar Lean Manufacturing, pero en el área de la salud. Y además también era ella Black Belt, que es prácticamente el máximo
nivel en estadística con la metodología de Six Sigma. Y además trabajaba con la parte de la militar de Estados Unidos. Entonces, para mí era bastante extraño ver muy poca afluencia de espectadores en esta clase de eventos. Y pues igualmente lo agradecimos y lo aprovechamos quienes estuvimos escuchando la experiencia, escuchando las reflexiones, aportaciones que tenía esta persona que dar. Y así con muchos otros eventos a los que nos invitaron de Perú, de otras partes de aquí de México, y en lo general todo lo que permitió este contacto de manera virtual. Sí, de hecho esa fue la primera invitación, por así decirlo, fuera de lo normal, que con la que me topé como presidente y sí dije, vaya, vaya, o sea, qué nivel de ponentes tienen. Y pues ahí es donde te das cuenta de que las oportunidades ahí están. O sea, simplemente es cuestión de buscarlo. Y sobre todo, creo que ICE te da muchísimas, ya sea herramientas, habilidades y sobre todo eso, oportunidades a corto o a largo plazo, pero al final de cuentas ahí están. Y no solo de una forma, sino de distintas. Nos mencionabas ya la de tu compañera expresidenta, que tuvo una suerte de increíble, pero pues también estas oportunidades quizá no sean de tal magnitud, pero el escuchar hablar a una persona, su experiencia y todo lo que transmite, creo que al final de cuentas es o son cosas que se te quedan y que de cierta forma tú lo asimilas mejor, ¿no? Sobre todo cuando admiras a alguien que dices, vaya, ahí está. Si él piensa así, pues creo que es por algo, o sea, está ahí por algo, algo lo llevó a ser lo que es. Y luego lo que sucede también, Lisandro, es el tema de que eso ayuda mucho a que las personas, o exactamente los miembros del capítulo, se den cuenta de cuál es el valor que tiene formar parte, pero formar parte activa, porque luego se preguntan los mismos miembros, ¿y a mí para qué me sirve estar dentro de un capítulo, no? O sea, aparte de que me dicen que me salga de mis clases, y de participar en los eventos, pero lo que nos falta en esa parte, en esa área, es lanzar la mente al otro extremo, ¿no? Poder verlo a una imagen en el mediano y largo plazo. Algo que yo me esforcé muchísimo por impregnar en mi equipo, en la mesa directiva de mi gestión, fue que realmente ellos sintieran ese valor o que lo vieran a largo plazo, es decir, que no esperaran una retribución en el corto plazo. Que este tema es realmente de que tú lo aproveches para que así cuando llegues a la parte como profesional, ya egresado de la carrera, puedas diferenciarte del resto de egresados, porque todos van a tener lo mismo que tú, todos van a tener la misma carrera, la misma especialidad, probablemente también van a saber inglés. Entonces, eso es lo menos que se espera de ti, que tú salgas con una carrera, que tú salgas con un segundo idioma y la clásica, ¿no? Que también sepas Excel. Probablemente en el año 2000, estamos hablando de hace 20 años, era súper guau, no manches, un recién egresado de ingeniería que sabe inglés y además sabe manejar Excel. Pero hoy en día ese es el estándar, es lo mínimo que se espera de ti. Entonces, eso es justamente lo del capítulo te da, poder salir de mejor manera, mejor preparado, con otras habilidades, en este caso las habilidades blandas, que ninguna materia te va a dar. Por más de que exista incluso una materia que se llame soft skills, se llama habilidades blandas, nada mejor que las experiencias que te puedes llevar formando parte activa de estos grupos de voluntariado estudiantil, como lo son los capítulos, en este caso, pues, del Instituto de Ingenieros Industriales y de Sistemas. Sí, no, o sea, es bien interesante todo lo que se comenta o todo lo que se tiende a aprovechar a lo largo de la estadía de un estudiante, a lo largo, ¿no? Vamos a decirlo así, de su carrera profesional, pero sí me llama muchísimo la atención esa parte que dices, ¿no? De que ya el estándar ahorita ya es Excel e inglés, y pues sí, es completamente cierto. Ahorita, ingeniero que sale de la carrera sin Excel, pues es un ingeniero que no, pues que no tiene las habilidades suficientes que te pide una empresa. Yo ahí, puedo, no, vamos a decirlo así, compartir un poquito de la poca experiencia que tuve como presidente en este sentido, vamos a ponerlo así corto, porque a mí me tocó también como a ti durante la pandemia, el hecho de cómo explotar estas ideas o ¿cómo te puedo plantear la idea? Pues prácticamente el poder dirigirte hacia una comunidad después de todo lo que estaba pasando, a dirigirte a tus chicos, a dirigir
no solamente un capítulo que puede que tenga una tendencia hacia abajo, ¿no? Porque pues como tú decías, hay miembros, pero miembros activos, o sea, ¿cómo le haces, no? Para también motivar a este tipo de personas que, pues lamentablemente por la pandemia, pues sí hubo una decaída en este sentido de miembros, de chicos en las membresías, o sea, en este tipo de cosas. La verdad, yo como presidente, pues sí le batallé bastante cuando comenzó todo esto. De hecho, estaba yo incursionando, ¿no? A la región 13, a mi capítulo en ese momento. Ese mismo día, cuando sacamos todas nuestras membresías, ese mismo día fue cuando empezó todo. Entonces, no sé, tú, alguna recomendación para los chicos de ICE que nos están escuchando, del cómo puedes motivar a tu membresía a que se quede, a que sea fiel y que sobre todo, pues, sea un miembro activo, ¿no? Que participe en las actividades y que esté al 100%, 100 por 1, ¿no? O sea, eso. Sí, fíjate, ahí es bastante, para mí eso es bastante claro, ¿no? El tema, tienes que agregar mucho valor a tu comunidad, a tu equipo de colaboradores. En el caso de que se dificulta mucho tener reuniones presenciales, y también hay que decirlo, las reuniones virtuales, todo en exceso te puede causar algún conflicto. No vas a tener sesiones virtuales todas las semanas, o incluso me tocó escuchar propuestas de otros presidentes que decían, no, es que yo los reúno 2 veces a la semana, brother, se te van a ir a la breve oportunidad de que te vas a quedar sin equipo porque los estás saturando de algo innecesario. Es tener muchísima comunicación efectiva. Por ejemplo, en lugar de mandar textos larguísimos con las indicaciones o con los que tú quieras de información, envíales un audio donde ellos puedan escuchar tu voz, pueden escuchar tu tono, pueden escuchar cómo estás modulando, ¿no? Las partes donde quieras hacer un énfasis. Y siempre estarles, no me gusta la parte de la motivación, de hecho es algo que no, con lo que no comparto. La gente no ocupa motivación, la gente ocupa inspiración y disciplina. No creas que, por ejemplo, un futbolista profesional se levanta todos los días a querer pegar la pelota. Te aseguro que tiene días donde no se quiere levantar a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, eso está impregnando. Primeramente, inspirar a tu equipo de mesa directiva. Si tú eres presidente y me estás escuchando en este momento, tu chamba es inspirar a tu equipo de mesa directiva. Tu chamba como presidente es despejarles el camino para que no tengan ninguna dificultad, que las preguntas que tengan las puedan resolver. Tú como presidente, esa es tu responsabilidad de estar planeando la visión hacia dónde va el capítulo, al menos el próximo año, los próximos 2 años. Estar realizando las relaciones que se tengan que hacer, los contactos, estar en constante comunicación con las autoridades de tu escuela, con autoridades de otros lugares, para poder facilitar los espacios para que tu equipo pueda trabajar. Ahora, ¿cómo tú llegas a poder tener una comunicación efectiva con tus colaboradores? Si tu capítulo estudiantil tiene pocos miembros, es más sencillo, pero si por lo general tienes 15 o más miembros generales, además de tu mesa directiva, tienes que tener un coordinador que tenga cierto grupo, en este caso por departamentos, por ejemplo. Tú tienes que bajar la información con tus coordinadores para que ellos puedan transmitirlo con tus personas generales. Y también tú como presidente vas a empezar a detectar quiénes son tus miembros más activos. Y a ellos son los que vas a empezar a otorgarles y delegarles cada vez más actividades para que también se vayan empapando. Recuerda que tú también fuiste un miembro general alguna vez. A mí siempre me encanta contar la parte de cuando entré a ICE. Era tipo, en el primer evento que me tocó participar, era el chavito que te ayudaba con las sillas, o sea, como acomodar las sillas literalmente, de estar con esa clase de actividades. No está mal, está bien, porque así vas empezando, pero es ese proceso que atraviesas desde esas actividades donde probablemente nada más te toca ayudar en la organización del lugar, hasta que vas subiendo de actividad de responsabilidad y tomas un puesto en mesa directiva, como tesorero, como secretario, como coordinador de vinculación, después como ya vicepresidente y finalmente como presidente para que se cumpla el ciclo. Desgraciadamente no todos pueden ser presidente, o sea, no todos tus compañeros miembros van a poder tener un puesto en mesa directiva, pero entre todo el equipo actual de la gestión tienen que ver quiénes son los que están más movidos, quiénes son los que son más activos, y a esos no los tienes que dejar ir, al contrario, agrégales más valor, que ellos realmente sientan que lo que están recibiendo les sirve. ¿Cuántas tú sabes que como capítulo tenemos derecho a un mentor por parte de Estados Unidos o de otro país? O sea, ICE tiene un programa de mentorías
donde tú te registras en la plataforma y recibes a un mentor como tal, un profesional que también es miembro de un capítulo profesional y te va guiando a través de todo tu proceso como presidente, tu proceso como miembro ICE y también para tu carrera profesional. Muy pocos lo sabemos porque muy poco nos metemos a la parte de la revista. ¿Cuántas veces revisas la revista mensual a la que tienes acceso cuando eres miembro ICE? ¿Sí? Entonces nos podemos llegar a quejar de que no, es que yo pago mucho porque la membresía se me hace algo elevada, cuando si lo comparamos con, no sé, con Netflix o con otra clase de cosas, pues el precio es relativamente justo contra lo que recibimos, por ejemplo, en este caso la revista, y por ejemplo, el acceso a la comunidad, el acceso a las herramientas. Pero aquí la situación es que no nos acercamos a conocer estos beneficios. Sí, de hecho, está curioso, pero bueno, compartiendo una experiencia que tuvimos, hace poco tuvimos, bueno, ya vamos por el año, de hecho, tuvimos un reclutamiento en el capítulo y cuando entramos y empezamos a tener algunas actividades, llegó un comentario que nos llama la atención y es de un chavo que no es de ingeniería industrial, pero está en el capítulo y dice, no, pues la neta sí me está gustando, sí me sorprende, ¿no? Lo que hacen. Y pues le digo, ¿por qué? Y me dice, pues es que yo pensé que nada más se dedicaban a hacer el voluntariado como tal en la escuela. O sea, que ayuden en la organización de actividades, que propongan algunos talleres, cosas así. Dice, pero ya cuando estás aquí adentro te das cuenta de que no solo es esto, sino hay más trasfondo de esta situación, ¿no? Hay muchas cosas, muchas personas, muchas, vuelvo a repetir, como ya lo dije muchísimas veces, oportunidades que quizá están pues a la vuelta de la esquina y nosotros no las observamos. Y pues te agradezco que nos compartas en lo personal esta parte de la experiencia como presidente para mejorar en cuanto a tu capítulo, ya que pues las vamos a tratar de aplicar en este momento, ¿no? Sí, yo me quedé muy marcado, Jesús, ahorita con lo que dijiste de la motivación, que es que tienes toda la razón. Al final la gente no necesita motivación, necesita inspiración. Y pues, o sea, el trascender hacia una persona a través de tus actividades, yo siento que es una de las actividades más nobles y te puedo decir, para no estilizarlo tanto como, eh, no sé, vamos a llamarlo bonitas, ¿no? En este caso, para una persona, ¿no? O sea, yo siento que sí es bastante genial el hecho de que tú como presidente en este caso, o ya ni como presidente, vamos a ponerlo como miembro, puedas inspirar a tus compañeros, otros miembros, para poder hacer algo, crear algo. O sea, ICE está abierto a posibilidades y a ideas, o sea, yo me acuerdo muy bien cuando yo entré, la vicepresidenta en ese momento era Liz, y ella nos dijo, ¿sabes qué? Aquí son bienvenidas todas las ideas. No solamente yo voy a decir las cosas que están o las cosas que se van a hacer. Si ustedes tienen algo por implementar, todas son bienvenidas, o sea, todas las ideas son bienvenidas. En ese momento, pues tú agarras valor y dices, ah, ok, ¿sabes qué? Yo quiero hacer algo, quiero trascender. ¿Qué fue esa, cómo te puedo decir? Esa chispa que encendió a Jesús para llegar a donde está ahorita, ¿no? O sea, para llegar a en este momento y qué fue lo que te inspiró a ti, viejo. Sí, definitivamente yo siempre voy a agradecer a los expresidentes con los que me tocó colaborar, especialmente por ahí a Ángeles Camilla, fue un presidente que tuvimos aquí en Reynosa. Justamente cuando yo llegué, en primer semestre que ingresé al capítulo, pues él venía teniendo su gestión, ¿no? Entonces tuve oportunidad como que de conocer, colaborar con él. Entonces aprendí muchísimas cosas en cuestión del liderazgo y después a las siguientes presidentes, a nuestra presidenta Brenda, a nuestra presidenta Lupita, a nuestra presidenta Natalia, ya después en su momento un servidor, pero aproveché mucho esos momentos y justamente lo que encendió como que esa curiosidad es acercarte a ellos, ¿no? Porque muchas veces como miembro general es como que, pues no, o sea, ellos son mesa directiva y pues aquí yo en mi rollo y ellos en el suyo. Es lo contrario, lo que yo te recomendaría, si tú eres miembro general, lo que yo te recomendaría es acércate a la mesa directiva, acércate a los oficiales, porque así ellos te van dando más actividades, te involucras en el medio de cómo está la situación realmente, porque es muy diferente, hay que también ser sinceros, es muy diferente
el plano que observa una persona de mesa directiva al plano que observa un miembro general. El miembro general nada más ve, no, pues tenemos esta actividad la próxima semana, pues ya, X. Pero la mesa directiva sabe qué es lo que viene en los próximos meses, qué es lo que viene en los probablemente el próximo año, está en contacto a nivel nacional con los demás capítulos, está en contacto con el asesor facultativo, con las autoridades de la escuela, viendo hacia el futuro, qué es lo que sigue, ¿no? Entonces, justamente esa parte de estarme involucrando y de poder aprender directamente de los presidentes de ese momento, lo que me ayudó a generar esa misma inspiración, porque a través de su ejemplo, eso es importante, a través de su ejemplo es como uno también se inspira a querer también seguir ese mismo camino. Y es que está súper padre este apartado de lo que nos dices de que tienes que inspirar a la persona, pero tú también te llegaste a topar con compañeros que quizá eran nuevos o todo este rollo y empiezan a destellar y terminan también ellos dándote a ti esa inspiración. O sea, siento que es una parte también muy padre el poder ayudarlos a ellos, motivarlos, inspirarlos y todo este rollo, pero que también sea recíproco, o sea, también recibirlos, verlos y decir, no manches, están volando solos, o sea, es una sensación muy bonita. Creo que también te tocó a ti algo así, ¿no? Sí, justamente como presidente teníamos la parte de la nueva generación o nuevo ingreso, los de primero que habían ingresado, y aún está todavía, y todavía me da mucha felicidad poder decir que actualmente es parte de la mesa directiva de la actual gestión, y en su momento, cuando ella ingresó al capítulo, pues ella venía con toda la curiosidad, las ganas, ahora sí que apoyaba cuando había que apoyar, y entonces platicando con la mesa directiva nos dimos cuenta de algo, ella prácticamente ya traía mucha capacitación y muchas habilidades que normalmente un estudiante universitario le hubiera tomado, para ponértela más fácil. A ella fácilmente la podrías confundir con un estudiante de séptimo o de octavo, ya de últimos años de universidad, por lo viva que era, por lo chispa que sigue siendo, o sea, porque realmente es bastante astuta. Entonces, en ese momento fue como de que esa clase de miembros te inspira a ti también como líder a seguir mejorando y a seguir siempre entregándole lo mejor, pues no solamente a ella, sino a todo el equipo, pero son justamente esos ejemplos los que te ayudan a ti a recordar por qué haces lo que haces, porque también es algo muy importante. Al final de cuentas, es una construcción social, ¿no? Es algo que nosotros nos inventamos y que decidimos creer, en lo que colectivamente creemos, o sea, nos ponemos un poquito filosóficos, en lo que colectivamente creemos. Entonces, esta clase de situaciones te hacen recordar por qué, por qué le metemos empeño al capítulo, por qué somos serios con el capítulo, por qué tomamos algo como algo de valor y algo muy padre formar parte de un capítulo, justamente porque observas cómo la persona se desarrolla, adquiere habilidades muy buenas y llega a convertirse en algo simplemente muy, muy, muy destacado frente a compañeros que simplemente se quedan en la parte de la escuela, en la parte de las clases, y a mí no me digas nada más, yo no quiero participar en nada, a mí nada más déjame entrar a mis clases y se acabó. Sí, hay algo, bueno, hay un tema bastante interesante en este tipo de temas, en el sentido de que eh, mucha gente confunde el trascender con ser egoísta, ¿no? O sea, porque mucha gente, vamos a decirlo así, es como la envidia supura, en este caso, muchas cosas negativas, en este caso del liderazgo, del poder trascender, porque yo siempre he dicho, se vale trascender, se vale ir más allá, obviamente sin pasar por nadie, pero sí, a mí siempre me ha quedado claro que si tú tienes esa oportunidad de hacer algún vínculo, por este caso que nos das en el ejemplo de un miembro general, eh, pues prácticamente decir, ¿saben qué? Yo soy fulanito de tal y me presento con la mesa directiva, porque eso es completamente válido, o sea, se puede hacer, por supuesto que sí. La mesa directiva está esperando este tipo de miembros para poder nosotros, digámoslo así, vamos a decirlo así, moldeándolos poco a poco, ¿no? Como bien dijiste, hay miembros que luego se ve su participación y sabemos perfectamente su liderazgo nato, ¿no? O sea, que vamos a ir moldeando poco a poco. Entonces, mira, yo la verdad te puedo decir algo. Elisandro, en este caso, cuando yo estuve en la coordinación de publicidad,
Elisandro llegó conmigo y ahí dije, esto es oro puro. O sea, esto es prácticamente algo que se puede moldear y él va aquí, ¿no? O sea, ella es presidente del capítulo. A eso yo me refiero, o sea, gente que de verdad que se inspire, que realmente pueda tener esa chispa, porque todos tenemos esa chispa. O sea, el chiste nada más es prenderla. Y yo siento que hay demasiados factores en ICE para poder hacerlo. ICE es esa herramienta que te puede ayudar y que te puede facilitar bastantes cosas. Sí, incluso luego salen las compañías y dicen, no, es que no puedo estar en el capítulo porque yo Ujú. trabajo, hago Sí, esto, es como de brother. Yo me aventé toda la carrera, o sea, te lo juro, toda la carrera trabajando, estudiando y aparte con lo del capítulo. Sí tienes tiempo, además tienes 20 años, es como, o sea, estás en la década de los 20, no ujú, tienes absolutamente ninguna excusa para decir de que estás cansado o que quieres un equilibrio vida-trabajo. Es decir, no has hecho absolutamente nada realmente, no has construido nada. O sea, tus 20 utilízalos en explotar al máximo todas las habilidades que puedes llegar a tener. claro. La cuestión aquí es que qué tan decidido o qué tan decidida estés a realmente aprovechar tu etapa universitaria. Ujú. Y es que esto que nos mencionas es muy importante porque al final de cuentas nunca vamos a terminar de construirnos, siempre va a haber más. Y cuando creemos que ya estamos arriba, o el mundo cambia o la industria cambia y nos forzan a cambiar con ellos. Es lo que hemos venido hablando todo el capítulo, de que siempre tenemos que estarnos adaptando, teniendo nuevas habilidades. Lo que mencionabas de que quizá antes era suficiente con el inglés y el Excel y ahora incluso decir, no, vengo de una escuela buena, tengo el inglés, tengo el Excel, tengo los conocimientos, te faltan todavía todo lo que son las habilidades blandas. O sea, son muchísimas cosas que al final de cuentas, si no nos esmeramos en estar luchando, trabajando y haciendo todo esto para tener más de nosotros, vamos a toparnos con muchas puertas que pueden cerrarse, pero también, si lo hacemos de manera correcta, con muchos que puedan abrirse. En tu en tu experiencia personal, ¿has tenido alguna puerta que hayas dicho, esta se abrió definitivamente por algo que hice en ICE? Sí, de hecho, varias veces relacionado con todo lo que fue capítulo, oportunidades laborales, donde estuve trabajando, colaborando directamente ya como colaborador, no es lo mismo que decir empleado, pero suena más chido decir colaborador. De hecho, mi primera oportunidad ya trabajando como ingeniero la obtuve también gracias al capítulo. Sucede que haciendo un evento local de la universidad, invitamos a una empresa tal a que nos diera una conferencia. La conferencista vino, resulta que ella era la directora de la empresa, nos conoció porque tuvimos contacto directo con ella, y en el mediano plazo, otra vez volvemos, no esperes en el corto plazo, espera en el mediano y largo plazo. En el mediano plazo, llega la oportunidad de poder colaborar en esta empresa. Justamente tuvimos la entrevista con esta persona que nos conoció ya del capítulo y simplemente fue cuestión de trámite y así obtuvimos nuestra primera oportunidad para trabajar como ingeniero ya directamente. Entonces, así como ese, también hay otros ejemplos relacionados con otros presidentes, otros miembros también, que tuvieron estas oportunidades gracias a su participación activa. No solamente formar parte de decir, yo pertenezco al capítulo y estoy en la lista de los miembros. No, es que tú tomes responsabilidades, que tú seas el dueño de la situación, que tú hagas que las cosas sucedan. Y eso es lo que te va a catapultar a que tengas esas oportunidades profesionales y laborales en los diferentes campos. No, pues de verdad ha sido, bueno, para todos nosotros muy fructífero el poder platicar contigo de todas estas experiencias, de todas estas habilidades que has adquirido. Algo que me gustaría rescatar es que pues prácticamente la industria 4.0 pues se cimenta, ¿no? En prácticamente las habilidades blandas y qué tan, vamos a ponerlo así, trascendental o qué tan importante vas a ser tú o qué tan impactante vas a ser tú para la empresa en la que tú estás laborando. Ahorita ya no se trata de darse el lujo de solamente estudiar y ya, ¿no? O sea, simplemente vuélvete. Y eso yo sí lo quiero dejar muy claro. Inspira, creo que esa es la idea que a mí se me queda más claro de toda esta conversación.
y también vuélvete un miembro valioso para tu corporación, para tu, en este caso, capítulo. Entonces, yo de verdad, Jesús, te agradezco bastante este espacio que nos brindas para poder platicar, compartir y pues prácticamente pues contar a los chicos, no solamente de ICE, sino de los que nos escuchan del Poli también, esa chispa que quizás vas a encender en muchas personas. Yo estoy convencido de que esta conversación que tuvimos pues va a inspirar a muchos, va a querer, te iba a decir motivar, pero no, eso no, sino del querer ser grandes ingenieros. Yo siento que ahorita México está en esta, vamos a decirlo, lucha por conseguir profesionales bastante íntegros y estoy convencido, Jesús, de que tú eres uno de ellos. Nos encantó esta plática, no sé, Lisandro, qué quieras decir para este cierre. Bueno, pues agradecerle a Jesús por compartirnos su experiencia y sobre todo creo que no solo yo, sino todos los que están escuchando a este punto, nos quedamos con un aprendizaje muy grande y de mi parte yo les digo, toquen puertas, búsquenlas, porque ninguna o rara, muy, muy, muy rara vez les va a caer algo del cielo, y no crean en que merecen, trabajen para merecerlo. Y aún así, nunca se detengan, vayan por más, desarróllense, trabajen en ustedes y van a ver que así incluso van a tener la dicha y van a sentir eso tan bonito que es el dejar algo para más personas, el ir por un camino en el cual no van ni adelante ni van atrás, hay personas adelante y hay personas atrás. El punto es que ustedes se logren desarrollar, como dice Eduardo, como profesionales íntegros y muy buenos, pero también como personas. Y en un capítulo o en otras oportunidades que se les pueden presentar en escuelas, en sus ciudades, las pueden desarrollar perfectamente. Nosotros les hablamos de las que conocemos y sé, en nuestro caso, 662 UPIG es una de ellas. Jesús, muchas gracias. ¿Algún comentario final que quieras hacernos? No, pues muchas gracias realmente por la invitación. Siempre es un gustazo poder retribuir de todo lo que hemos aprendido con ICE a las nuevas generaciones, a la comunidad en general. Y ya como para finalizar mi aportación, solamente me gustaría recomendar dos lecturas. Yo sé que no me lo están pidiendo, pero siempre en cada presentación que me toca compartir algo, me encanta recomendar lecturas, ¿no? En este caso, Excelente. si eres una persona que batalla para leer, que le dificulta agarrar el hábito de la lectura, yo te recomendaría que iniciaras con dos libros. El primero se llama Ensayo sobre mi pobreza. Ensayo sobre mi pobreza de Aarón Benítez. Es un libro buenísimo que a mí me voló la mente completamente. Y el segundo lo puedes tomar incluso como una guía de muy buenos consejos. Se llama Titanes, que es de Tim Ferriss, el mismo autor de la semana laboral de 4 horas. Ah, ok. Se llama Titanes de Tim Ferriss y el primero que te dije fue Ensayo sobre mi pobreza. Lo puedes encontrar en tu librería local, lo puedes encontrar en Gandhi, que en este caso es por ejemplo, donde estás pudiendo que te envíen los libros a tu casa. No es publicidad, sino simplemente es una muy buena recomendación para que puedas trabajar la parte de la mentalidad, porque muchas veces también es eso. O sea, no es por vender humo, no es por querer sonar motivacional. Te repito, a mí no me gusta la motivación, pero sí sé que para empezar todo tiene que comenzar en la cabeza de todos nosotros. Chicos, muchísimas gracias. Yo soy José Ala, me pueden encontrar en Twitter, en Facebook con este mismo nombre y también en mi blog, en Experto en Proceso, para que cualquier situación que se requiera, estamos para apoyar. Vale, Jesús, muchísimas gracias, muchas gracias. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el capítulo de hoy, el episodio número 1 de esta segunda temporada. Lo abrimos con un invitadazo, como les había comentado al principio. Y pues bueno, sí, síganos para más contenido. Vamos a estar cada semana compartiendo con ustedes un capítulo más para que estén aquí sintonizándonos. Y bueno, muchísimas gracias a todos nuestros escuchas por esta oportunidad que nos brindan para poder compartirles todas las experiencias de parte de todo el equipo de ICE del 662. Les agradezco muchísimo y pasen un excelente día. Hasta luego.